Virginia, muchas gracias por venir. Un placer. ¿Qué es la tiroides? ¿Cómo la podemos ver? ¿Quién la regula? Ahí tenés un dibujito que lo tenés ahí atrás. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la tiroides es una glándula, es decir, que libera factores a la sangre que van a controlar otros órganos, ¿sí? Específicamente la tiroides es como el motor del cuerpo, controla todo el metabolismo. Ahí yo les puse, está controlada por dos estructuras que están en el cerebro, el hipotálamo, la hipófisis, y después se regula mediante esos que son como los dos directores de orquesta, el hipotálamo y la hipófisis, a todos los órganos endócrinos del cuerpo, el ovario, los testículos y demás. Pero la glándula tiroides es la que libera la T3 y la T4. Esas dos hormonas son las que controlan todo nuestro metabolismo y que todo funcione en tiempo y en forma. Por ejemplo, cómo tiene que latir nuestro corazón, cómo tiene que ser nuestro tránsito intestinal. Entonces, si tenemos poca hormona tiroidea, todo funciona menos. Por eso se llama hipotiroidismo. Entonces, por ejemplo, el tránsito intestinal, ¿cómo está? Está lento y hay constipación. En cambio, si funciona de más, hay mucho T3 y mucho T4, se llama hipertiroidismo y funciona todo mucho. El tránsito intestinal, ¿cómo está? Rápido. Entonces, ¿qué hay? Diarrea. Y así con la mayoría de los órganos, y hay muchos síntomas y hay muchas enfermedades de la tiroides. Estas son las que tienen que ver con el funcionamiento. Después se puede alterar la estructura, que son los grandes bocios que conocemos. Existen los distintos tipos de cánceres, existen las enfermedades infecciosas. Hay muchas. Pero vamos a hablar de la más frecuente, que es el hipotiroidismo. Vos por ahí estás en casa y decís, che, estoy tomando levotiroxina. ¿Cuánto hace que estoy tomando levotiroxina? Decime, y quiero que vos te identifiques, tal vez con lo que va a decir Vir, sobre los síntomas. A ver si tenés alguno de estos. ¿Cuál es el hipotiroidismo? Los síntomas más frecuentes de hipotiroidismo, bueno, hay algunos que son los más frecuentes y hay otros que la gente no conoce y que aparecen mucho en la población. Ahí tenemos a hipo y a hiper. Hipo es la que está más grandota, ¿sí? Porque en el hipotiroidismo hay aumento de peso, hay cansancio, te cuesta levantarte, el pelo está como despulido, se te puede caer, las uñas quebradizas, aumenta el colesterol. Pueden haber muchos síntomas, inclusive puede ser difícil quedar embarazado, puede ser difícil o puedes tener muchos abortos. Hay muchísimas causas, muchísimos síntomas, la constipación. Y el hiper es todo lo contrario, es ese que estás así, estás flaquito y te levantás y tenés un montón de energía y te late fuerte el corazón. Que ojo que es importante que la gente también sepa los síntomas de hipertiroidismo, porque cuando están con tratamiento para el hipotiroidismo y toman levotiroxina y a veces están con dosis de más, empiezan con todos los síntomas contrarios, ¿no? Las palpitaciones, la agitación, el insomnio, la diarrea. Y ahí es importante también conocer los síntomas para ir rápidamente a consultar y que le ajusten la medicación. Hablaste del hipotiroidismo, ¿no? Yo te digo, ¿cómo te voy a ver? Uno de los datos que más me llamó la atención es que la gran mayoría tiene un tema de la tiroides y no lo sabe. Impresionante, sí. Claro, que casi el 60%, 6 de 10 que tienen problemas de la tiroides, que está acá, que la tenés acá, que parece una mariposa, no lo sabe. No lo sabe. ¿Cómo hacemos para que lo sepa? Y de eso se trata el libro, que muchas veces los pacientes van al médico, ¿no? Y uno a veces suele subestimar, ¿no? Estoy muy cansada, doctor, y me cuesta levantarme, y se me hinchan los pies, y hay algunas cosas que tienen que ver con lo cognitivo. Los pacientes refieren como una nube, como que les cuesta concentrarse, como una niebla mental. Eso es muy característico de los pacientes que tienen hipotiroidismo. Y por ahí muchas veces los médicos, no, tenés estrés, tenés que comer bien, tenés que hacer deporte, ya se te va a pasar. Y esto es algo que hay que insistir y si uno se siente mal, hay que ir al médico para que te haga los estudios, porque es una enfermedad que se diagnostica muy fácil, que se trata muy fácil y que aún con tratamiento todo vuelve a la normalidad, con un buen tratamiento y correcto, ¿no? Estoy cansado, se me cae el pelo, me siento muy débil, te voy a ver. Me decís, sospechás que tengo hipotiroidismo. ¿Qué haces? Es muy fácil el diagnóstico, es con un análisis de sangre. Un análisis de sangre donde se dosan las hormonas, las que más frecuentemente se piden
son la TSH y la T4 libre, y también se pueden pedir los anticuerpos, que es el famoso Hashimoto, que es la causa más frecuente acá en Argentina del hipotiroidismo. En todo el mundo la causa más frecuente es el déficit de yodo. Por eso si hoy escuchan que hay mucha gente hablando del yodo y que hay que... Pero ustedes no se preocupen porque nosotros tenemos el yodo en la sal de mesa. Entonces en Argentina no existen hipotiroidismos por déficit de yodo. Lo más frecuente acá en nuestro medio es el hipotiroidismo autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto. Se diagnostica por análisis de sangre. Y este análisis no está en cuando te piden los análisis generales, digamos. Cuando decís, me hago un análisis de sangre, no está ahí pedido. No está dentro de los análisis de rutina, excepto en el embarazo, que suele ser un estudio que frecuentemente se suele pedir. Pero si no, no es análisis de rutina. Muy importante lo que dice Virginia, no es por déficit de yodo, es porque de golpe tu cuerpo empezó a detectar como algo extraño lo que tenés en la garganta, que es la tiroides, y la empieza a atacar. Eso es lo que pasa. No es una enfermedad de la tiroides, es una enfermedad autoinmune. Pero de golpe yo no tengo síntomas. Si me los pedís y aparece. Es muy frecuente también. ¿Qué es eso? Suele aparecer. No hay que confundir eso con el hipotiroidismo subclínico, porque la gente confunde el hipotiroidismo subclínico con que no tengan síntomas. Un paciente puede tener un hipotiroidismo y no manifestar ningún síntoma, sobre todo porque hay pacientes que están muy sobreadaptados a los síntomas. Esto depende mucho del estado psicoemocional de los pacientes. Hay pacientes que están muy cansados, igual se levantan, y hay pacientes que se encuentran sobreadaptados a los síntomas. Es decir, que no tiene nada que ver el hipotiroidismo de cualquier manera si es un hipotiroidismo clínico y hay que tratarlo. Virginia, subí de peso y es la culpa de la tiroides. Sí. Y si no es de la tiroides, es de la voluntad. Sí. ¿No? Bueno, a ver, es una muy buena pregunta. El hipotiroidismo genera aumento de peso. Una vez que el paciente está medicado, tratado, el peso tiene que volver al valor normal y es una causa para sumar el exceso de peso. Ahora, una persona que tiene obesidad, ya sabemos que el hipotiroidismo solo no es el agente causal. Bárbara, repetilo. Sí, que la obesidad, sí, que es por encima de un porcentaje de grasa corporal, tiene muchas causas, nunca es una sola, ¿sí? Está la causa genética, puede ser que haya alguna enfermedad endocrinológica, el hipotiroidismo, la menopausia, el ambiente, muchas cosas, pero nunca es una sola, nunca es culpa de la tiroides, nunca es culpa de mi voluntad, nunca es culpa del paciente, que es lo más importante. ¿Sabes que mi mamá fue hipotiroidea? ¿Es hereditario? Absolutamente. Hablando específicamente de la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. ¿Sí o no? ¿Es hereditario? Sí, sí. La tiroiditis de Hashimoto, sí. ¿Qué hago si mi mamá tuvo una tiroiditis? La venís a ver a Virbusnelli. O sea, es hereditaria, tiene un gran componente hereditario. Tiene un gran componente hereditario que no quiere decir que sí o sí se vaya a manifestar en vos. ¿Sí? Eso no, tenés una alta chance. ¿Sabés qué me llama la atención? Tenemos casi tantas personas hipotiroides en la Argentina por Hashimoto. Sí, la principal causa en Argentina es el Hashimoto, sí. ¿Quién es Hashimoto? Sí. Hashimoto, el Hashimoto es una enfermedad autoinmune. Digamos, el sistema inmune es el que te defiende de las cosas extrañas. Supongamos, entra el virus de la gripe y tu cuerpo genera un batallón o un ejército contra el virus de la gripe que se llaman anticuerpos. Cuando el sistema inmune se equivoca, que esto pasa muy frecuentemente cuando hay cambios en la emocionalidad de los pacientes. Por eso estas enfermedades se desarrollan cuando hay problemas emocionales. O sea, vos puedes tener la base genética. Bárbara, es muy importante lo que estás diciendo. Estás escuchando en casa, ella dice, vos tenés tu mamá, tu papá, tu vieja, tu hijo que tuvo hipotiroidismo y de golpe tuviste un estresazo. Un duelo, un divorcio, una separación, una mudanza, la jubilación, cualquier cosa, y ahí las enfermedades autoinmunes suelen... entonces aparecen anticuerpos contra la glándula tiroides que la van a ir de a poquito comiendo. Ojo que esto es para explicarlo. No es una enfermedad grave y es absolutamente está tratable. muy bien explicado y lo tenés que hacer así. Estás en televisión, no estás en el Congreso. ¿Viste? El Congreso. Uno lo aprende, no está en Congreso, Sí. está acá. ¿Me voy a curar? Bueno, específicamente el hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, no. No, porque ya hay anticuerpos, es tratable. Hay otros que son transitorios, que sí, digamos, los hipotiroidismos pueden ser transitorios o permanentes. Los permanentes son para siempre. Hashimoto es para siempre. Ahora, hay tiroiditis que se producen, por ejemplo, en el embarazo, o las puerperales, o que son por virus, o que son por bacterias. Esas sí se curan.
Por eso es importante que muchas veces la gente tiene al ginecólogo como el médico de cabecera, o es importante ir al médico especialista, porque esta es de la que más hablamos, la que más conocemos. Pero la glándula tiroides controla todo el cuerpo, es el motor central del cuerpo. Y hay que estudiar las causas reales. Una de las cosas es que a mí en el consultorio habitualmente, todos los martes, que atiendo todos los martes, por ahí siempre tengo a alguien con taquicardia. Siempre viene alguien con taquicardia. Le preguntás, ¿tomás levo? Lo tomás, primero le digo T3, T4, TSH, que viste cuando uno aprende, lo que aprende de la residencia siempre te queda igual. Lo para mismo, siempre. Para siempre. Y como haces el análisis de sangre, igual. Pues eso es verdad, los médicos aprendemos. Cuando del inicio aprendemos algo y nos queda para siempre. La realidad es que, bueno, pido y a veces la levo, la médica. Primero voy si tiene un hipertiroidismo. ¿Qué es el hipertiroidismo y cuál es la...? O sea, vos estás en casa y dices, che, esto me está pasando a mí. ¿Cómo? El hipertiroidismo es todo lo contrario, es decir, cuando aumenta la función de la glándula. Pero en realidad hablamos de dos cosas distintas. Una son los síntomas de aumento de hormona tiroidea en la sangre, que nosotros le decimos tirotoxicosis. Es muy difícil, pero quiere decir que el paciente tiene esto, ¿no? Está irritable, está nervioso, suda, transpira. Yo digo que los endocrinólogos diagnosticamos cuando el paciente entra, ¿no? Porque sí, o por la altura alta o baja, o barba sin barba, o el hipotiroideo igual. El hipotiroideo se arrastra y el hipertiroideo entra todo transpirado, nervioso, le tiemblan las manos, taquicardia, sudoración. Bueno, y tienen esto también del insomnio, la diarrea, la piel seca, que se da más frecuente en el hipotiroidismo, pero también aparece en el hipertiroidismo. Y la causa más frecuente es que esté tomando hormona tiroidea. Ahora, lamentablemente, pasa mucho que hay muchos pacientes que le han dado hormona tiroidea para bajar de peso y que no tienen hipotiroidismo. Esos pacientes hay que retirársela rápidamente, o que se le dio porque tiene hipotiroidismo y se pasaron de dosis. Eso también es lo que se ve más comúnmente. También lo que pasa es que fueron al médico una vez, le dio la levotiroxina y no volvieron al control. Y no volvieron al control para saber. ¿Se puede prevenir? No hay ninguna medicación, ni forma, ni dieta, todo eso que ven por ahí. Bueno, remárcamelo, por favor. No. Hoy hay muchos eslogans de la dieta libre sin gluten para el Hashimoto. Yo además soy médica especialista en nutrición, así que no hay ningún alimento que te salve de una enfermedad, ni hay ningún alimento lo suficientemente poderoso como para matarte, a no ser que sea un alimento tóxico, ¿no? O venenoso. Entonces, específicamente lo que pasa con el tema del gluten es que hay mucha asociación entre enfermedades autoinmunes, y la mayoría de los pacientes que tienen Hashimoto tienen o una enfermedad celíaca o una intolerancia al gluten no celíaca, y entonces mejoran, pero no es porque todos los Hashimotos tengan que dejar el gluten. Es importante lo que dice Virginia. Vos estás en casa, en cualquier lugar del país, como decíamos, desde el sur al norte, que nos estás viendo en este momento, y tenés un problema tiroideo. Entonces te dijeron, no, mira, tomá tal cosa, o viste en las redes, o aparece una publicidad. Lo importante es que la puedes ver, pero no te la compres. Es importante eso. Con tranquilidad puedes consultar a tu sala de barrio, a tu puesto sanitario del lugar donde estés, o al hospital más cercano. Y ahí vas a encontrar a alguien que te puede guiar. Y te puede guiar, y en esto voy a, y que es importante, ¿cómo hago la levotiroxina? ¿Cómo la tomo? ¿A qué hora la tomo? Hay mucho mito en torno a esto. ¿Qué separación tengo que hacer? Una de las causas principales por las que yo escribí este libro fue por eso, ¿no? Porque hay tanto mito alrededor del tema de la tiroides. La levotiroxina es una hormona que se absorbe con el estómago, con un medio ácido. Entonces tiene que estar en ayunas el paciente. Ayunas. Claro, ayuna y de 4 a 6 horas. Digamos, esto de que ahora hay personas recomendándolo 2 horas después de la cena. No, el estómago no llega a tener el pH que necesita para absorberlo. Vuelvo a repetir, ojo con las redes y lo que te dicen las redes. Nosotros acá hacemos mucho hincapié en eso y tenemos una sección llamada Reaccionando, y reaccionamos a las redes. Creo que vos viniste una, no me acuerdo. Pero esto es muy importante porque si tomás la levotiroxina cuando no la tenés que tomar, no te va a funcionar. Exacto. Es así. No se absorbe, quiere decir que no se absorbe, digamos. Vos la tomás y no se absorbe. Primero hay cosas que son propias del comprimido, digamos. La levotiroxina, el comprimido tiene que estar adentro del blister, porque si vos lo sacás... ¿Adentro de dónde? Adentro del blister, adentro del paquetito. Si vos lo sacás y lo pones en un pastillero, se desactiva muy fácil con la luz,
con el contacto con el aire. Entonces, dejan el paquetito en la mesita de luz y cuando se despiertan, directamente del paquetito a la boca. Eso es muy importante. La levotiroxina, lo ideal es que vaya directamente el comprimido a la boca, con 4 o 6 horas de ayuno, 30 minutos antes de desayunar. Hace muchos años hablábamos de que no se podía comer fibra en el desayuno. Ahora tenemos estudios que certifican que se puede comer hasta 3,5 gramos de fibra por día. Y si no, los médicos lo que hacemos es, como tenemos muy bajo consumo de fibra, preferimos que consuman fibra y les adaptamos la levotiroxina. Pero bueno, nada, hay muchas cosas que son importantes con respecto a tomar la levotiroxina. Tomar siempre la misma dosis, no cambiar de marca y lo más importante, ir al médico especialista. Virginia Busnelli, lo voy a dejar quieto, no te preocupes. Las redes también. Acá están en las redes, pero ¿dónde te encuentran? @virbusnelli. @viru. Bir. No me extraña, doctor, ¿no me sigue usted? No. Yo sí la sigo. Yo sí la sigo. Y le quiero decir que tiene una voz muy radial la doctora también. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Bueno, puedo buscar trabajo. @virbusnelli. Virbusnelli, acá es el libro sobre estrés y tiroides. Es una destacada endocrinóloga. Fue un placer tenerte acá. Un placer enorme. La verdad que me encanta que vengas. Nada. Gracias. Este es para vos, quédatelo, un beso a los chicos grandes. Y está dedicada, sí, a los chicos, Joaquín y Fiorella, que te quieren. Sí, y yo a ellos. Gracias. Acá, gracias por un placer. la dedicación. Gracias.